En este nuevo video voy a hablar acerca del nombre de la página que yo elegí, que es La Giganta. ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde vino? No sé bien cómo empezar esto porque está encadenado. Está encadenado en el sentido de cadena, ¿no? Está como enlazado una cosa con la otra. Y, y son complejas las dos. Cuando hace muchos años tuve la oportunidad de leer una biografía de Leonora Carrington. Yo no sabía quién era, pero sus obras me parecían preciosas. Ella fue una pintora inglesa que emigró a México y a muchos otros lados del mundo, pero se estableció en México. El género artístico que intentó plasmar en los lienzos corresponde al surrealismo. Este género es, a mi parecer, un género muy ingenioso, donde la pintura utiliza elementos de la fantasía. Y yo no sabía nada de la vida de Leonora, pero siempre me habían gustado sus cuadros. Hasta que un día me topo con una biografía de ella escrita por una sobrina. Me parece que era una sobrina. Estaba hablando todo de oído, porque para algunas cosas es mejor a veces que permanezcan en la memoria. Es como, es más lindo así. No quiero recordar si era tan horrible, porque a esta persona, a Leonora, le han ocurrido hechos muy traumáticos a lo largo de su vida. Y puedo acordarme de su rebeldía precoz, de ser una chica inadaptada a la sociedad a la que le tocaba, mm, porque, a ver, acá creo que tengo la edad. Claro, Leonora nació en 1917, falleció en 2011, así que no ha pasado mucho desde su fallecimiento. No para una persona como yo que tiene 1000 años. Y Leonora vivió en lo que es una familia burguesa, una familia que creo que el padre era del ámbito textil y le empezó a ir muy bien a la fábrica del padre, pero muy bien, muy bien, muy bien. Era lo que en el barrio se conoce como piojo resucitado, o sea, eran gente con ínfulas de grandeza y les había ido bien, así que entonces querían pertenecer a las clases más altas, más nobles. Y Leonora, que en ese momento ya tenía muchos problemas en la escuela de religiosa, porque no se adaptaba, porque ella quería pintar y solo le importaba pintar y le chupaba un huevo, todo lo demás. Entonces, no se estaba adaptando y estaba llegando a la adolescencia y los padres acostumbraban en esa época bueno, todavía en esa época, en Londres, creo que Londres, pero sí, es en territorio inglés, querían que su hija participara de los bailes. Y si bien Leonor había tenido ocasión de ir, obviamente obligada, a uno o dos de estos eventos, llega a su vida un artista, creo que es alemán, Mats, y se va con él. Imaginemos, yo, yo en ese momento yo lo leía y digo, wow, qué romántico todo. Mats era mayor que ella. Y pensemos en esto, ¿no? Pensemos en una chica adolescente yéndose con un hombre que conoció hace 2 días, se fugan. Leonora no estaba dispuesta a ser la esposa de nadie y además ella tenía muy claro que quería ser artista. Y Marx, eh, él ya era un artista y él estaba probando
No me acuerdo si todavía estaba el surrealismo, o sea, si ya estaba el surrealismo o no. Porque creo que él pertenecía a otra clase de género, pero como que iba para ese lado. Los contactos que él tenía artísticos iban para ese lado. Entonces es como que estaban visionando un género. Y él ya, bueno, tenían una gran coincidencia en eso, en términos de arte. La cuestión se pone más traumática cuando empieza la guerra. Entre todo esto, ellos viven juntos, ella le pide plata a los padres. Creo que el padre nunca tolera las faltas de Leonora, jamás. Creo que no lo vuelve a ver a su padre. Y su madre sí, su madre era como más como le mandaba plata y se escribían cartas, pero bueno, habrá sido muy complejo todo. Y ellos se casan con Max, se van fugando por distintos lugares porque está la guerra y bueno, en fin. En España creo a él lo meten preso, a ella un grupo de soldados la, la somete física, sexualmente. Ella pasa luego de esto un tiempo en un asilo psiquiátrico en Santander, creo que es. Y ella escribió al respecto de esto, yo leí eso que ella escribió en ese momento acerca del asilo psiquiátrico, entró como en una situación de desconexión de la realidad, Leonora. Logró restablecerse su equilibrio mental, volvió a su eje y creo que se vuelve a casar con otro señor, un mexicano, y se viene para México y empiezan las luchas, ¿no? Por la sobrevivencia, porque bueno, ella quería ser artista, no quería hacer otra cosa, luchó mucho por eso. Y luchar mucho por tus sueños y ser artista es muy difícil siempre. Pero bueno, ella lo consiguió, siguió pintando. A veces escribía cosas, hay otra cosa que les voy a contar que ella escribió, y siguió pintando. Creo que en un momento ella fue a Nueva York a una convención, pero sí, ella pintó un montón de cuadros, porque por la plata, básicamente, o sea, necesitaba comer. Tuvo hijos, creo que sí, creo que tuvo hijos, y hay un libro que ella escribió que es el único, es un libro muy singular. Yo no estoy, me reservo acerca de su estilo literario en lo que tiene que ver con la cuestión más técnica, pero la trama es muy ambiciosa, es muy original. En sus cuadros, sus ideas siempre habían sido muy originales, así que en las letras también logró conducirse de esa misma manera y se llama La trompeta acústica. Lo publicaron en 1976 y la historia está protagonizada por una mujer de 92 años que está sorda y que utiliza la trompetita esta para escuchar. Ella descubre que su familia la quiere meter en un asilo y ella luego con estas compañeras que conoce eh, empiezan a organizarse todas juntas para rebelarse contra las autoridades del asilo, que parece que pertenecen a un tipo de secta. Es muy interesante la trompeta acústica, es una novela muy original que si logran observar el, el subtexto de la narrativa se darán cuenta de que se trata de una mujer que está organizando a otras mujeres para levantarse contra las autoridades, ¿no? Contra los dogmas, que no son cualquier tipo de autoridades. Autoridades de secta son autoridades dogmáticas.
Algo de la presencia femenina, algo de la liberación, algo de la independencia, la autonomía y la rebelión siempre ha estado puesto en los cuadros de Leonora y eso es lo que siempre me ha atraído. Por eso hay un cuadro, me gustan mucho casi todos casi todas sus obras me gustan mucho, pero hay un cuadro que me parece bellísimo que se llama La Giganta. Leonora nunca explicó el subtexto de sus obras. Ella quería que cada uno de nosotros pensemos por nosotros mismos sus obras. A ella no le interesaba dar un significado y decir no porque el azul con el negro simboliza las llamas apagadas del inframundo. No, no, jamás. Nunca quiso eso, no lo hizo, no lo intentó. En la entrevista que le hace su sobrina para la biografía, ella le explica esto. Y sin embargo, la sobrina le intenta como sacar de alguno de sus cuadros, y Leonora le cuenta sobre la giganta. El cuadro de la giganta, que es un cuadro bellísimo, se ve a este ser, que es un ser mitológico que no puede existir, un ser fantástico, que trae un huevo entre sus manos y hay un grupo de personas abajo. Ese es el cuadro en términos técnicos. Y ella lo que explica es que este cuadro simboliza a la giganta llevándole a las mujeres la pastilla anticonceptiva, que es como que se las está regalando, ¿no? La pastilla anticonceptiva a un grupo de mujeres. Ese sería el significado del cuadro de Leonora. Lo pintó pensando eso, pero ella era una mujer muy abierta en el sentido de que cualquiera puede pensar lo que quiera. Es surrealismo. No tiene que tener un contenido real. Tiene que ser creíble, que real y creíble son dos cosas que viven cerca pero no viven en la misma casa. Y a mí me encantó. Por eso le puse la giganta. Por eso, porque además hay otro mito, a mí me gustan mucho los mitos, y el mito de Prometeo también tiene que ver con esto, de la giganta que le trae a los seres humanos una solución. En el mito de Prometeo se encuentra en la Teogonía de Hesíodo, describe esta historia en la cual Zeus le pide a Epimeteo y a su hermano Prometeo a crear los seres vivos que van a estar en la tierra y crean por último los humanos y Prometeo le roba el fuego al Olimpo y se lo da a los humanos. Y entre eso y un par de cosas de sacrificios que Zeus no está muy contento, lo termina castigando a Prometeo. Y luego de eso lo termina encadenando durante mucho tiempo a sufrir un calvario en el que un ave de presa le arranca el hígado y como él es un ser inmortal no puede morir, así que su hígado se regenera y entonces esta ave vuelve a arrancarle el hígado. Y así hasta que llega Hércules y lo rescata de su sufrimiento después de muchísimo tiempo. Y Prometeo era este titán también, este gigante que le había dado a los seres humanos el fuego. Y también hay otro registro de Prometeo que me gusta mucho, que es el de Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley, la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo o algo así. Entonces, el Frankenstein de Mary Shelley también viene a traerle algo a los humanos
que es muerte, pero es una muerte por culpa de los hombres. Es al revés. Quien haya leído Frankenstein pensará que el monstruo es malo y en realidad el monstruo no puede ser malo, que eso es la consecuencia de los actos de los humanos. Es la consecuencia de Víctor. Víctor crea un monstruo. Mary Shelley intentó hacer como una advertencia acerca de las creaciones de los hombres, al decir, ustedes deberían tener cuidado con lo que crean. Percy Shelley también había escrito algo sobre Prometeo. El Prometeo liberado, creo que se llamaba así. Pero bueno, en fin, a lo que voy con esto, que es una serie de cadenas, como les mencioné, por un lado Leonora y el surrealismo, la vida artística, la vida independiente, la giganta como aquel ser inmortal que le trae a las mujeres la salvación, ¿no? La liberación. Prometeo, que es ese ser titán inmortal que le regala a los hombres el fuego porque a todas las criaturas le había dado un talento y ¿cuál es el talento para los hombres? Bueno, acá está el talento para los hombres, el fuego. Y por otro lado, Frankenstein, y de nuevo esto, el Frankenstein, el Prometeo, y Percy Shelley y el Prometeo liberado, y, y esta cuestión acerca de los hombres y la relación con los monstruos y las criaturas, y lo que nos quiso advertir Mary Shelley en esa obra acerca de que los monstruos son los hombres, y no al revés. O sea, que los monstruos son los hombres, dijo Mary. En parte eso, en parte hay otro significado un poco más tétrico, más íntimo, acerca de por qué escribió Frankenstein y por qué hablaba de la creación como una situación tenebrosa, justamente porque ella había atravesado la pérdida de un bebé de una forma muy dolorosa y se echaba la culpa mucho acerca de eso y de las muertes que luego continuaron a eso. Fue como hubo varias muertes luego de la pérdida de su hijo y que fue justamente la pérdida de Percy. En fin, lo que sí, todas estas historias que son muy atrapantes y que cumplen una función y operan y crean sentido, es un poco lo que a mí me gustaría hacer. Y por eso había creado ese blog, que bueno, ahora es Instagram y todo lo demás. Pero la idea es la misma, o sea, es la giganta, una giganta con una túnica toda de... Me encantaría saber dibujar para poder representarlo mejor, ¿no? Pero bueno, en fin, quisiera eso, que fuera una giganta con un aspecto extraño, quizás grotesco, pero ella muy amable y traer esto, traer a nuestra vida aquellos elementos, libros que nos van a hacer mejor. La giganta es como una emisaria. Y creo de eso, de los gigantes, que son emisarios, tomando en cuenta estas referencias que acabo de mencionar. Pero sí, sí, quería hablar de esto, de por qué la giganta, por qué me gustan los gigantes. La vida de Leonora Carrington es una vida increíble. La biografía la escribió Joanna Moorhead, o Moorhead debe ser, que se transformó en periodista y escribió Una vida surrealista o The Surreal Life of Leonora Carrington.
Y bueno, nada, en México Leonora se ha convertido en una gran artista, tiene su propio museo, según tengo entendido, y creo que no tienen la colección completa porque, bueno, obviamente, como les dije, Leonora pintaba para vivir, así que muchos de sus cuadros deben pertenecer a colecciones privadas, en fin. Algunas deben estar por Estados Unidos, otras por otros lados del mundo. Pero bueno, el museo tiene esculturas, porque además en Leonora también hacía esculturas, eh, y tiene eso, debe tener correspondencia a Leonora, no sé, desconozco. Sé que el Museo de México tiene, eh, conserva su trabajo. Y debe ser muy lindo eso porque a mí me encanta. Leonora me encanta, me parece una persona muy apasionante. Para nosotros, para las personas que no nos adaptamos a este mundo, que no queremos, que no queremos pertenecer a estos moldes, y en parte que no podemos tampoco, somos personas que no nos adaptamos. Yo cuando leía acerca de su infancia, y me pasa también con otros autores que tienen infancias difíciles. Entonces me veo muy representado porque digo, claro, yo también era un niño insoportable. Desde la perspectiva adulta seguramente era un niño de mierda, un niño insufrible, un niño terrible. Pero era porque yo no debería haber estado ahí. La escuela no es para todos, no todo es para todos. Es como que yo siempre digo lo mismo. Para mí la normalidad es como un pantalón que todos se tienen que poner, pero viene en un solo talle. Y eso va a salir mal. Va a salir mal porque ese talle no es para todos los cuerpos. No todos podemos con esta normalidad. Y el problema no sería ese, sino que el problema es que cuando no querés pertenecer a la normalidad, cuando no te comportás como todos los hombres normales y las mujeres normales, entonces de pronto sos lo peor que existe en la Tierra. Y la vida de estas personas, nada, uno dice, wow, se puede. Se puede vivir fuera del casamiento. Imagínense, Leonora no hubiera tenido ninguna preocupación económica en su vida si hubiera seguido viviendo en Inglaterra y con su familia. Se hubiera tenido que casar con algún Gil, pero ella dijo, no, no, yo voy a poner mi amor en el arte y mi amor en la vida y nada va a ser más importante que esto. Y las pasó, obviamente que las pasó. Imagínense ser secuestrada por soldados, sufrir todo lo que sufrió estos hombres, que todos ya sabemos lo que hacen los hombres, amar a su pareja, enamorarse, vivir del arte, vivir la pobreza, ¿no? Comer una papa, pero comprar las pinturas, porque hay que comprarlas, porque hay que comprar los pinceles, porque hay que aprender. Todo eso requiere dinero, todo eso requiere insumos, todo eso requiere contactos, requiere crecer. Es toda una vida dedicada a eso y a mí yo cuando lo leí quedé fascinado. Me encantaban sus obras, pero luego de haber leído esa biografía tan hermosa y está muy bien escrita, la verdad que sí, es una buena periodista porque tiene un lindo método de escritura. A mí el libro me pareció muy lindo, muy encantador. No lo volví a leer, pero porque hay libros a los que yo no vuelvo. Ya les digo, la vida de Leonora fue dura, fue dura, pero ella era una mujer muy fuerte. Y tenía esto, ¿no? Y como que para mí es inspirador que existan estas personas porque no todos queremos ser normales. Yo no quiero ser normal. Lo sé hace muchos años, ¿no? Tengo 1000 años, así que imagínense hace cuánto que lo sé. Entonces, me encanta estas personas, me encanta esta gente que hace y va en contra de la manada. Me encanta. No diría que es la mejor vida,
pero para mí es una vida que vale la pena. La otra vida no vale la pena. Y nos hacen creer como que sí, como que esto. En el video anterior hablé un poco acerca de la soledad, ¿no? Y yo creo que cuando estás muy seguro de quién sos, es como que también vas a elegir muchas cosas. Vas a elegir cómo vestirte, qué comer y qué tipo de relaciones tener. Y no vas a tener una relación con cualquiera. Y eso a veces va a implicar soledad. Pero es una soledad elegida. Es una soledad que elegís para crear, para seguir creando. Porque sos un alma creativa. Y yo lo pienso así, desde esa lógica. Sí, es verdad que nadie se salva solo, y esto lo tengo muy claro, por eso es muy importante lograr hacer contactos y no ponerse tan exquisito. Pero es tan difícil, tan difícil. No sé dónde ustedes están viviendo, pero acá en Argentina les juro que es muy difícil encontrar a alguien con la que compartir conceptos. Ah, qué difícil que es, qué difícil que es. A mí me cuesta, a mí me cuesta. Yo ya de por sí soy una persona muy introvertida, así que es como que hay unas murallas. Y luego la gente también te la pone muy difícil, es como rarísimo. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas, uno tiene que poder hacer más nada. Así que nada, dejo este testimonio para la posteridad. Amor a los gigantes, la mejor gente, los gigantes, la verdad. La mejor, los titanes, la mejor gente, eso hay que decirlo.